Bien, buenas tardes, señor ministro, presidente de la Cámara del Libro, autoridades de Bolivia que nos acompañan, cuerpo diplomático, también hay autoridades universitarias de la Universidad de Chile, el prorector subrogante, agradezco su presencia. He visto al director del Colegio de Profesores, también los saludo muy cordialmente. Hay aquí muchos amigos y amigas que nos acompañan, escritores, escritoras. En primer lugar, deseo agradecer a la Cámara Chilena del Libro, representada por su presidente Arturo Infante, la posibilidad de inaugurar esta Feria del Libro en mi calidad de mujer, antropóloga y escritora. Estas señas de identidad no son simples rótulos, sino espejeos indiciales de mis palabras y de los sentidos que adquieren en el contexto epocal chileno y latinoamericano. Agradezco asimismo el que en este año, en el cual nuestras universidades estatales interpelan al Estado por un nuevo trato y que nuestros estudiantes, junto a otros movimientos sociales, reivindican nuevos modos de concebir y distribuir el bien educacional, la feria haya otorgado a la Universidad de Chile, que cumple en noviembre 169 años, es la más antigua de este país, brindando a nuestra nación lo mejor de su conocimiento y creatividad, un espacio para mostrarse en toda la potencia de su calidad republicana y pluralista. La gratuidad, como don con el que venimos al mundo, como sostiene Humberto Giannini, debe ser leída no solo en clave económica, sino en la recuperación del antiguo gesto humano, del sentimiento de solidaridad entre generaciones que nos han dado la vida, por ejemplo, y a las cuales debemos corresponder. Sin esa cadena de mutuas consideraciones se quiebra un sentido fundamental en nuestros modos de habitar el mundo. La palabra gratuidad, que proviene del latín, gratuitis, significa gracia, y de ahí deriva que ser gratuito no tiene fundamento en la razón, sino en el sentimiento que deviene en gratitud. Es inevitable hablar hoy día desde una grieta, una fisura, un crujido, pero también desde los remiendos de un imaginario que nos confiere la posibilidad de pensar en un horizonte donde los sonidos de la igualdad en la diferencia construyan un tejido, un poncho, un aguayo, un rebozo, que nos abrace y permita tejer y destejer de manera permanente eso universal y eso particular que nos reúne y dispersa, que nos conjunta y disyunta. Hemos sido convocados y convocadas por un interrogante sobre los modos en que circulan textos, ideas, diálogos entre los países de América Latina. Una pregunta por el cómo nos leemos los latinoamericanos. Por cierto, esa cuestión se formula en el subtexto del poder de las industrias globales del libro y de los nuevos soportes de la palabra escrita, eso que se llama la era digital. Pero sobre todo en un momento en que los derechos culturales y las ciudadanías culturales cobran espesor y vigencia, situando y desplegando otra interrogación que se ancla en el acceso y participación de las diferencias, de las minorías, de los excluidos y borroneados al capital cultural, a las políticas simbólicas y a la lucha por la interpretación del mundo y de las cosas. Desde ese lugar es que la pregunta por cómo nos leemos trae consigo la tensión entre lo igual, me refiero en términos de igualdad de derechos y no de identidad o unicidad, y lo diferente, en un tinglado en que los imaginarios tienden a estar tomados por la mercadotecnia comunicacional, por su concentración perversa, y en que una aparente democratización de la cultura opera en los espacios virtuales. Sin duda que nos leemos entre latinoamericanos, toda vez que el mercado transnacionalizado de la palabra escrita vende figuras, ciertos bestsellers, o cuando unos cuantos escritores o escritoras cruzan el gran charco para recibir el preciado Nobel u otro galardón europeo. Pero no seamos ingenuos,
al menos desde Chile. Quienes leemos novelas, poesía, ensayos o textos científicos somos las élites y a veces algunos segmentos populares y de las clases medias que solo pueden comprar, en la mayoría de los casos, algún bestseller, algún libro de autoayuda, siempre libros pirateados que los vendedores marginales vocean en las cunetas de las calles antes de ser reprimidos por la policía. Impuestos desmedidos, en nuestro caso, carencia de políticas culturales y desvalorización, o a veces miedo, de los mundos y las ideas que emergen cuando se abre un libro, conspiran para que las desigualdades en el goce de la palabra escrita se naturalicen y se reproduzcan. No es extraño, de nuevo hablo desde este país, que cada vez se reduzcan más los suplementos de los diarios dedicados a literatura y que las reseñas ocupen casi el sitio de una estampilla mal pegada o colocada como por obligación. Pero el tamaño de una estampilla es lo que me parece notable frente a la alucinada gordura de los suplementos destinados a la economía y los negocios. Así, es muy fácil colegir las grandes fracturas que obstruyen las lecturas plurales y la desigual distribución del bien simbólico que constituyen los libros. Si agregamos ahora que no hay circulación fluida más allá de los fenómenos del mercado literario ya descrito, de las escrituras otras, de esas que se producen en la marginalidad o centralidad en cada país de nuestra región, el horizonte es aún más sombrío. Posiblemente los adalides de lo digital como nueva tecnología de amplificación y acceso a la palabra escrita nos dirán que desde ahí podemos suturar las desiguales aprehensiones del capital cultural. Sin embargo, sabemos que la pobreza en nuestros países no es un recordatorio para la beneficencia ni una marihuanza estadística, sino una grieta que nos pena y apena. Si en el siglo XIX el tema republicano fue construir educación, ilustración para salir de la barbarie, y en el XX alfabetizar de manera masiva, hoy día el asunto parece ser recuperarse de un analfabetismo por desuso. El porcentaje de chilenos y chilenas que no entiende las indicaciones de folletos y otros escritos es abismante. No hay comprensión lectora equivalente a esos índices de modernidad y desarrollo de los que nos vanagloriamos. Quizás por eso esté tan de moda usar la letra chica para hacer pasar gato por liebre, sin que nadie se entere hacia dónde va la micro. Quipus, gracias. Quipus, tabletas parlantes, grabados en piedras, geoglifos, signos textiles y alfareros, cantos, bailes, no obstante, han estado vinculándonos de hace miles de años, comunicándonos en el viejo arte de la lectura de los hilos matemáticamente precisos, en maderas, posiciones astrales, tinacrios, estelas y plumas. Gran parte de las semillas de los frutos que hoy comemos migraron en tantos signos y saberes por todo el continente en las épocas en que nuestros antepasados precolombinos construían sus comunidades bajo diversas formas organizacionales y políticas. Viajaron con ellos o con nuestros pájaros, pero se esparcieron para construir ciertas genealogías del gusto y ciertas técnicas donde la mímesis, el rito y la palabra unieron diferencias. Esas comunicaciones lentas demoraban siglos, pero eran de dominio colectivo y nos obligaban a leernos mutuamente, a rechazar algunos símbolos y a incorporar otros. Muchos de esos imaginarios compartidos en la larga duración y expresados en el lenguaje de los mitos, también en el de la cocina y el ritual, lo sé como antropóloga, no han desaparecido en el tráfago de los estados nacionales, del dinero plástico y de las pantallas centellantes. También sé que desde que un libro, la Biblia, impuso un tiempo particular y un conflicto en la memoria oral del universo precolonial, la subversión permanente de sus sentidos y la lucha de la oralitura trazó un camino que hemos heredado transgeneracionalmente.
Todos y todas en América Latina sabemos que decir sí no es decir sí, y que pronto, al tiro, ahorita, no significan de ningún modo rapidez ni menos diligencia. Es esa nuestra bastarda apropiación del hablar en Castilla, ladina y zigzagueante, la que nos comunica, y estoy segura favorece las nuevas y recíprocas lecturas a las que hoy nos han invitado. Pero antes de eso, tenemos que sortear varios escollos. Uno, el más complejo y desafiante, es no olvidar las diferencias en las posiciones que ocupamos cada cual en la feria. Digo la palabra feria en su origen latino de día de fiesta y que de acuerdo a Coromina, comillas, desde antiguo se generalizó la costumbre de celebrar con mercados junto a los santuarios e iglesias los días de las grandes fiestas religiosas. Y de ahí que mientras fiesta ensanchaba su área semántica, feria pasaba a quedar restringida a la nueva acepción en que designaba estos mercados. Entonces, el sitio y condición que ocupamos en la feria como mercado, fiesta o paraje público es clave a la hora de dialogar, al momento de decirnos latinoamericanos o latinoamericanas que nos leemos mirándonos al espejo o a la opaca distancia de nuestras diferencias. Los mexicanos ocupan el dicho, cada uno piensa de acuerdo a cómo le va en la feria, para referirse a la marca que portamos en nuestra existencia colectiva cuando negociamos, transamos, nos regocijamos o sufrimos al encontrarnos en el barroco público del mercado, la fe y la fiesta.